nos dice nuestro compañero Guerra que ya estamos comunicados con Chile, más precisamente con la 8ª región. Allí está nuestro compañero Gustavo Simpson. Muy buenas tardes, Gustavo. La profesora Valdés y quien te habla te saludan. Muchas gracias por el contacto. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos. Ya, porque hay bastante ruido. Acá también está lloviendo copiosamente y llueve con ganas. Entonces tenemos un ruido ambiental que no puedo controlar. No soy San Isidro. Bueno, nosotros tampoco, así que estamos iguales. Bueno, en la semana nos enteramos que el gobierno de Boric destituyó al señor que tenía el mandato de realizar todos los preparativos para recordar los 50 años del golpe de Estado. Esto en nosotros por lo menos causó asombro porque tuvimos oportunidad de ver el reportaje, de escuchar, mejor dicho, el reportaje que se le hizo en la radio, donde este señor, bueno, de alguna manera dijo que estaba de acuerdo con el golpe, ¿no? Sí, terrorífico. Justificando el golpe de Estado. Bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? El sujeto Exactamente. que estamos mencionando es Patricio Fernández Chadwick. Los Chadwick, ya se sabe, son una de las familias bastante conservadoras del país, aunque Patricio fue el fundador y director del periódico The Clinic, que es un periódico bastante irreverente, bastante progresista. Pero, bueno, parece que los principios a veces son claudicables y lo cierto es que cuando el presidente Boric nombró a Patricio Fernández como el coordinador para la conmemoración de los 50 años del golpe, las instrucciones fueron bastante claras, es decir, que fuera una conmemoración bastante limpia en el sentido de poder tratar de entender las razones del golpe de Estado y sus consecuencias. Pero ojo, entender las razones del golpe de Estado no significa en ningún caso justificar el golpe de Estado. Claro. Porque como en todas las situaciones del universo, las monedas siempre tienen dos caras, por lo tanto siempre tienen a lo menos dos versiones de interpretación de la historia. Y en ese sentido, el señor Fernández se equivocó groseramente al intentar separar el golpe de Estado con las violaciones de los derechos humanos. Claro, un disparate, ¿no? Un disparate. Es decir, todo lo que se ha dicho acá, y no solamente lo decimos la gente de izquierda, ¿no? Todo lo que se ha dicho acá tiene que ver con que nunca en la historia de la humanidad ha existido una revolución o un golpe de Estado que no tenga características súper violentas. Y en este caso, la violencia generó todo el desastre que significó los 17 años de la dictadura y los 40 años o 37 años en realidad posteriores a la dictadura. Entonces, el tema de fondo es ¿cómo entendemos el golpe de Estado? ¿Lo entendemos como una petición del pueblo, como lo sostiene la derecha? ¿Lo entendemos como una necesidad histórica porque el gobierno del presidente Allende había infringido la Constitución de la República? Cosa que no es tal por lo demás, porque ni siquiera se permitieron, teniendo mayoría en el Congreso, ni siquiera se permitieron hacer una acusación constitucional donde podrían haber destituido al presidente Allende, y eso no lo hicieron, ni siquiera lo intentaron, porque claramente no la iban a obtener. Entonces, ¿cuál es la visión que uno puede tener? Más allá de las ideologías personales, que pueden ser muy legítimas, la interpretación de la historia tiene mucho que ver con quién la escribe, y quienes escriben la historia siempre son los vencedores. Y en este sentido, los que han escrito la historia de los últimos 50 años fueron los que aprobaron, los que apoyaron, los que hicieron la Constitución durante la dictadura, y hoy día, 50 años después del golpe de Estado,
todavía estamos sometidos a la dictadura que se aprobó con un fraude en el año 1980. Es decir, han pasado más de 40 años desde la instauración de la Constitución del 80, lo cual instala en el país el modelo neoliberal que ha sido tan injusto y que ha provocado tanta desigualdad. Eso en lo estrictamente económico, pero pareciera ser que algunos quieren omitir, que quieren olvidar, que quieren negar los hechos históricos. El golpe de Estado no se produjo porque la gente estaba pidiendo el golpe de Estado. El golpe de Estado se venía preparando incluso desde antes del año 1964, es decir, en el periodo anterior del presidente Allende, porque ya la CIA y el gobierno de los Estados Unidos financiaban a la democracia cristiana para asegurar el triunfo de Eduardo Frei Montalva y le ganara al candidato Salvador Allende. Y desde entonces hubo una insistencia y hubo una intervención muchas veces clandestina, muchas veces secreta, para desestabilizar al Estado chileno y tratar de minimizar el avance del pueblo y de los sectores más revolucionarios que había en este país. Porque tenemos que entender que en los años 70 había una acumulación de fuerza social revolucionaria que bien podría haber permitido el estallido de una revolución violenta desde parte de la izquierda, cosa que no fue así, porque el MIR, que era en ese entonces el partido político militar que reclamaba el derecho a la insurrección armada, hizo una tregua cuando ganó el presidente Allende y se suspendieron un montón de acciones armadas. Entonces lo que vino durante el gobierno del presidente Allende fue la continuación de una maniobra de la CIA y de una maniobra de la extrema derecha de este país y de la oligarquía principalmente, que recibieron fondos desde el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Nixon, y le decía a su secretario general, Henry Kissinger, hay que hacer fracasar la economía chilena, porque de esa forma entonces se instalaba una situación tan terrible, tan angustiante, que nadie iba a poder permitir resistir a esa situación. Hubo paro de camioneros financiado por la CIA, hubo un desabastecimiento provocado por el acaparamiento en muchos lugares, y todo eso se ha querido negar porque se ha dicho, no, si no es así, había desabastecimiento porque no había producción. Y la pregunta que yo me hago, pues yo viví en esa época, no la estoy contando desde la lectura de algunos documentos o de haber escuchado a algunas personas mayores que yo. En ese tiempo, efectivamente, había un tremendo desabastecimiento y la instalación del mercado negro, que era horriblemente caro. Pero 3 o 4 días después del golpe de Estado, mágicamente aparecieron todas las cosas. Entonces, si no había producción, ¿cómo es posible que en 2 o en 3 días se produzca tanta mercadería para abastecer todos los mercados? Claro, mirá si será, mirá si tendrás razón, Gustavo, porque esto mismo trataron de hacer el año pasado, ¿te acordás? En Nicaragua, ¿sí? Exactamente. Trataron de hacer lo mismo, financiado por la CIA, repitiendo el mismo esquema, ¿sí? Digamos, con cipayos adentro de Nicaragua. También lo han tratado de hacer en Venezuela, por supuesto, ¿no? Exactamente, claro. Y reiteradas veces. Digo, está muy bien esto que planteás, porque hay mucha gente joven que desconoce esta parte de la historia, y vos tenés razón, ¿no? ¿Cómo se caracteriza ese momento de la historia en Chile, pero también en nuestra región? Porque lo que nos pasó no fue obra de la casualidad. Ahora bien, dicho esto, te pregunto, ¿cómo sigue esto de parte del gobierno de Boric en las preparaciones de este nuevo aniversario? ¿Cómo continúa? Bueno, la verdad hay que reconocer que el ambiente nacional está bastante polarizado. En las últimas elecciones ha tenido un
un aumento significativo, enormemente significativo, la extrema derecha a través del Partido Republicano. Los partidos de izquierda siguen peleando por cuál bandera es más roja y quién es más de izquierda que el otro, entonces hay una desunión bastante grande, y de hecho en la misma izquierda hay diferentes visiones de cómo conmemorar los 50 años del golpe. El punto está en que la primera pregunta que habría que hacerse es: ¿el golpe de Estado es causa o consecuencia de un proceso histórico? En mi opinión, es la consecuencia de un proceso histórico que se venía arrastrando desde hace bastante tiempo. Por un lado, como lo dije hace algunos minutos atrás, por un lado, el levantamiento popular que en las últimas elecciones que se hicieron en este país pocos meses antes del golpe de Estado, la izquierda había subido desde un 36% con la victoria de Salvador Allende a un 48% en las elecciones parlamentarias del año 73. Es decir, el único precedente en la historia de Chile en donde el gobierno, 3 años después de haberse instalado, aumenta significativamente su votación. Eso da cuenta del respaldo popular que tenía el gobierno del presidente Allende. Eso por un lado, pero por el otro lado también está esta intervención descarada que ya mencioné, que no es necesario abundar. Entonces, esa es una de las causas, pero la otra causa también es que todo este resurgimiento del movimiento popular de los años 60 en adelante ponen en riesgo los intereses de la oligarquía y de la clase dominante. Entonces la clase dominante recurre a sus guardias pretorianas, ¿no?, que son las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército de Chile, para que desestabilicen el golpe y financian no solamente el golpe de Estado desde los militares, sino que financian a dos grupos que yo no voy a calificar de terroristas, porque me parece que cuando yo me opongo a que nos digan a nosotros terroristas, hay que entender una situación que es mucho más de fondo. Está el movimiento Patria y Libertad de extrema derecha, de ideología fascista, y está el comando Rolando Matus, que es la juventud del entonces Partido Nacional, también de derecha, que con unos cuantiosos recursos estuvieron durante los 3 años del gobierno del presidente Allende haciendo maniobras de sabotaje, botar torres de alta tensión, hacer el acaparamiento, provocar el mercado negro, porque ojo, parece que no nos damos cuenta, pero para que exista mercado negro, alguien tiene que comprar esas cosas que después venden en forma clandestina o en forma irregular. Claro. Pero bueno, ¿quiénes pueden comprar cuando las cosas suben tanto de precio, cuando suben 3, 4, 5 veces de precio? Solamente los que tienen dinero, porque la gente pobre no podía comprar azúcar a 5.000 pesos y mucho menos, estoy diciendo, es un decir, no más 5.000 pesos, Sí, cuando sí, en realidad costaba, se valían en escudo en aquella época. Claro. Entonces hay que tener dinero para poder acaparar y para poder instalar el mercado negro. Entonces, ahí hay dos causas principales que provocan el golpe de Estado. Pero inmediatamente con el golpe de Estado se instala la doctrina de seguridad nacional, que también es un elemento que se arrastra desde los años 40, incluso desde la Guerra de Liberación de Argelia contra Francia. Desde ahí en adelante, esta guerra interna, el enemigo interno, en donde hace que todos los sectores populares se conviertan en enemigos de la patria. Y entonces, con todo el financiamiento que tienen, logran provocar el golpe de Estado, porque no solamente es el 11 de septiembre del 73, el 29 de junio del mismo año, es decir, 3 o 4 meses antes, se había intentado un levantamiento de uno de los regimientos blindados que están en la capital, que habían rodeado la moneda con tanques, una historia bastante particular. Entonces el tema está en cómo vamos entendiendo estos fenómenos, porque la dialéctica nos hace pensar
que las cosas no son solamente en blanco y negro, las contradicciones no tienen solamente dos versiones, hay que entenderlas en el contexto general. Exactamente. Es así en toda nuestra región. Valdés. No, sin duda. Además, lo que tuvo que hacer el Pinochet y sus congéneres de la derecha dentro del ejército es asesinar a Prats, es decir, a dos generales que eran absolutamente que apoyaban a Allende. Y claro, además de eso vino todo el otro proceso de desestabilización de la ITT, de la compañía de teléfonos y de todas las usinas y de todas las multinacionales norteamericanas que estaban instaladas en Chile. Eso también sirvió como polo de justamente desestabilización para hundir el gobierno de Allende, que fue sin duda el mejor gobierno que tuvo Chile en su historia. Yo me acuerdo de las poblaciones y de la recomposición del país en ese momento y era muy emocionante. Solo por mencionar dos cosas, ¿no?, del programa del gobierno del presidente Allende, que se mantienen todavía y que dan cuenta de esta suerte de beneficiar a la población total y no solamente a algunos. La primera es el derecho de todos los niños y estudiantes de este país al medio litro de leche diario, cosa que se instaló, fue una de las primeras medidas en cuanto asumió el presidente Allende. Eso se mantiene hasta hoy. Hasta hoy. Hoy día ha mejorado los beneficios de alimentación y a los jóvenes, y es que lo que tenemos que hacer es, ¿por qué todavía existe ese medio litro de leche en Chile? Ya, si es una medida tan de un gobierno tan malo como se ha planteado el gobierno del presidente Allende. Y la otra medida también, que es súper importante y parece que se les olvida a la mayoría de los chilenos y en especial a la derecha, en el gobierno de Allende se nacionalizó el cobre. En el gobierno anterior de Eduardo Frei se había... no recuerdo cuál es la palabra, pero se había adquirido el 51% de las acciones de los minerales de cobre, y en el gobierno de Allende se obtuvo el 100% de las acciones con la unanimidad del Parlamento, es decir, votaron a favor la izquierda, la derecha y todo el mundo por unanimidad aprobó la nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre hace que todas las minas sean chilenas, cualquiera sean ellas. Hasta el día de hoy eso existe en la ley. Lo que pasa es que después de la dictadura, junto con la venta de las grandes empresas del Estado, como el agua, el azúcar y muchas otras más, fueron vendidas a particulares a precio de huevo. Entonces, con la dictadura se instala esta suerte de mercantilizar la economía del Estado. Totalmente. Y bueno, un Estado que no tiene recursos financieros simplemente no puede sostener sus medidas económicas para favorecer al pueblo. Entonces, lo que ocurre finalmente es que se instala este modelo neoliberal, pero el modelo neoliberal no es posible instalarlo porque no es un juego de ajedrez, no es un juego de póker, no es un juego de dados. No es posible instalarlo si no es a través de la violencia reaccionaria, en este caso, del golpe de Estado cívico-militar. Y digo cívico-militar porque no es una cuestión exclusivamente de los militares. Allí están involucrados la derecha económica, la oligarquía, el mismo Edwards, que era director del Mercurio en esos años, fue a Estados Unidos a buscar dinero para poder financiar esta desestabilización del gobierno del presidente Allende. Entonces, el golpe de Estado comienza un ciclo de violaciones a los derechos humanos que ni siquiera se permiten en la guerra. Ya, para quienes entiendan un poco los valores, si es que existieran claramente, ¿no? Los valores de la guerra, ya tienen un acuerdo, un convenio
formulado en Ginebra precisamente para evitar que en la guerra los prisioneros de guerra, o en este caso los prisioneros políticos, sufran de manera escandalosa las cosas que han sufrido miles de chilenos en este país. Y ojo, porque parece que también se nos olvida, el golpe de Estado de Chile no es una cuestión exclusivamente de la República de Chile. Claro, el Plan Cóndor, en Argentina, el Plan ocurre en Uruguay, ocurre en casi toda América Latina. Exactamente. Sí, Gustavo, sí, discúlpeme, pero tenemos que... No puedo hacer una preguntita. No, bueno, lo dejamos para la próxima. Sí. Gustavo, tendríamos mucho más para poder hablar. Está claro, esto que vos nos estás diciendo, estos son datos de la historia, datos de la historia real, de cómo ha vivido el pueblo chileno todo este proceso. Bueno, seguramente te vamos a seguir convocando para seguir hablando de estos temas porque son muy caros para nosotros, para nuestra conciencia, para nuestra historia. Te mandamos un abrazo enorme y un saludo a toda la barra ahí de Radio Monte Águila, que sé que en estos días se van a juntar, creo que el día jueves, me dijo Félix, así que un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes y efectivamente Félix tiene programas varios días a la semana y Félix y yo tenemos un programa que llamamos Diálogo Sabatino los días sábados. Entonces estamos permanentemente conversando de diversas materias. Para mí ha sido un placer, con todo gusto, cuando ustedes lo estimen, yo estoy a disposición de ustedes. Un abrazo para todos y bueno, aguantar la lluvia y el frío. Abrazo enorme.